geomecánicas de las rocas, ¿no? Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Entonces, podemos decir que es la cantidad de fuerza que actúa sobre una unidad de roca. ¿Para qué? Para causar deformación, ¿no? Entonces, esto, ¿dónde lo apreciamos? En la Tierra, ¿no? Imagínense ustedes cualquier tipo de roca dentro de la Tierra. Esta muestra de roca va a estar sometida por la presión litostática a esfuerzos que van a provenir de la parte superior, inferior, del lado de la derecha, al lado de la izquierda, etc. Es decir, todas las rocas en la Tierra están siendo sometidas a constante deformación. Claro, hay otras rocas que están expuestas así al medio ambiente. Entonces, ahí van a estar expuestas a una presión atmosférica, y si están en el fondo de un lago marino, ¿no? De repente, o si no, en un acuífero, están sometidas a una deformación hidrostática, ¿no? A una deformación hidrostática. Entonces, eso es el esfuerzo, ¿no? Toda fuerza que actúa sobre una determinada roca y finalmente le va a causar deformación. Ahora, ¿qué clases de esfuerzos tenemos? Pueden ser compresivos, tensionales y de cizalla, ¿no? Entonces, compresivos, tal como la figura lo indica, son dos fuerzas que van a actuar en igual sentido. ¿Y qué cosa es lo que van a producir? Van a producir que los cuerpos tengan mayor densidad, mayor peso específico. ¿Por qué? Porque como actúan estas fuerzas y en ese sentido, tienden a disminuir los espacios vacíos que existan en la muestra, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser de que las rocas sean de mayor peso específico. En cambio, en la tensión, observen, son dos fuerzas que tienden a dividir la muestra. ¿Por qué? Porque actúan en sentido contrario. En sentido contrario. Entonces, el producto va a ser de que las rocas van a tener mucha menor densidad. Los espacios vacíos van a ser relativamente mayores. Eso vendría a ser en la tensión. En la cizalla
vamos a tener dos fuerzas en diferente sentido, Y a la vez que actúan dos fuerzas en diferente sentido, se va a producir un giro, ¿no? Se va a producir un giro. O sea, va a haber, o sea, la muestra está sometida a tensión, compresión, y esto va a originar un giro dentro de la misma muestra. Entonces, vamos a tener aquí lo siguiente. Dice la posición A, tal como se encuentran estos estratos antes de la deformación, están en la posición A, ¿no? Están completamente ahí, no ha habido ninguna etapa de deformación, entonces ahí no hay ningún problema de, eh, de que pueda haber algún desplazamiento, etcétera, ¿no? Bien, y en la naturaleza, entonces, cuando no hay ninguna perturbación, entonces vamos a tener así se van a presentar los estratos completamente horizontales. Luego, ¿qué va a pasar? En la posición B, los estratos anteriores han sido sometidos a una fuerza de compresión. Entonces, ¿qué cosa va a originar en esos estratos que estaban anteriormente en forma horizontal? Eso va a originar movimientos orogénicos, ¿ya? Y se van a originar, ¿qué cosa? Se van a originar diferentes geoformas, tales, por ejemplo, como un caso típico vendría a ser la formación de la cordillera de los Andes, que tenemos ahí en la zona del altiplano. Entonces, ahí vamos a tener la famosa cordillera de los Andes, donde se han formado por movimientos orogénicos de tipo complexionales, tal como indica aquí el gráfico, ¿no? Entonces, va a haber cuál va a ser el resultado. La formación, por ejemplo, de pliegues, fallas, en general, de grandes cordilleras. Esa es la parte B, cuando ya. Luego, si estos estratos originales no son sometidos a fuerzas de compresión, sino más bien de tracción o de
tensión, entonces, ¿cuál es el resultado? De que se van a formar planos de deslizamiento a lo largo de las fallas en la corteza. Y también se va a producir el flujo dúctil en profundidad. Dúctil, no se olviden que es una propiedad que tienen algunos materiales, por ejemplo el acero, ¿no? El acero es un material de excelente ductilidad. ¿Por qué? Porque si sometemos a una varilla de acero a pruebas de tensión, entonces el acero va a pasar por una etapa de elasticidad, de plasticidad, pero en la etapa de plasticidad la muestra se va a ir adelgazando. La sección transversal de este acero se va a hacer cada vez más delgada, más delgada, y al final va a ceder por ruptura, ¿no? Entonces, esto de dúctil es el concepto que entre la etapa de la deformación de plasticidad hasta la ruptura hay un largo periodo, de tiempo. Lo opuesto a dúctil vendría a ser sustancias o rocas frágiles, ¿no? El vidrio, ¿no? El vidrio, ustedes saben, cualquier vidrio que nosotros conocemos, si este vidrio es sometido a fuerzas de tensión, ¿qué va a pasar? El vidrio no se va a deformar ni elásticamente ni plásticamente, simplemente va a ceder por directo, se va a la ruptura, no va a pasar por ninguna etapa, ni elástica ni plástica, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un concepto de fragilidad, o sea, completamente opuesto a lo que es dúctil, ¿no? Dúctil, sí. Y en una tercera etapa puede pasar que esos estratos originales que están en la posición A puede presentar, tal como muestra aquí, la posición D, es decir, que se van a producir zonas de falla. Y observen aquí, se va a dar un movimiento de tensión y otro movimiento de compresión, ¿no? Tensión y compresión. ¿Y esto qué va a originar? Va a originar una ruptura, pero con giro. Aquí se van a producir desplazamientos a lo largo de las zonas de falla. Desplazamientos. ¿Ya? Dentro del interior de nuestra Tierra, las rocas, al igual que cualquier otro material, se deforman ante la acción de esfuerzos externos. ¿Y cuáles son estos esfuerzos externos? Tenemos la presión
mayormente la presión litostática, que es la presión que se ejerce entre sólidos. Y una roca está pues sometida a grandes presiones litostáticas en el interior de la Tierra. Ahora, temperatura. En el interior también ya hemos visto que estas temperaturas son bastante importantes. Y esto indica, ¿no?, de que a medida que se va a aumentar la temperatura en el interior de la Tierra, las rocas van a agarrar mayor plasticidad. Las rocas van a agarrar mayor plasticidad. También esta deformación es causada ¿por qué? Por fluidos. Dice, a mayor presión de fluidos, menor plasticidad. Les he comentado aquí de fluidos, por ejemplo, este es propio de los géiseres, ¿no? Los géiseres se forman porque los líquidos, los fluidos van a pasar cerca a un foco magmático. Y al pasar por estos focos magmáticos, todas las rocas que están cerca a este foco están a alta temperatura. Entonces, pasa el agua por estos sitios y el agua va a agarrar temperatura. ¿Y eso qué va a pasar con las rocas? Que van a adquirir menor plasticidad. Menor plasticidad. ¿Ya? Otro factor también es el tiempo. El tiempo. Que el tiempo en las rocas, ¿qué va a pasar? A medida que va transcurriendo el tiempo, las rocas van a empezar a reducir de plasticidad. Plasticidad. Se van a hacer cada vez más frágiles, ¿no? Ya esta cualidad, esta cualidad que tienen de la plasticidad, la van a ir perdiendo a manera que pasa el tiempo. Igual, la anisotropía, es decir, son las diferentes deformaciones que va a adquirir la roca de acuerdo a la dirección de los esfuerzos. Es decir, por la acción de los esfuerzos, la roca se va a ir transformando en diferentes direcciones. Y esto lo podemos apreciar en cualquier macizo rocoso, ¿no? Porque en un macizo podemos ver en una parte está fallado, en otra parte está completamente libre, ¿no? O sea, no hay en otra parte de este mismo macizo puede ser que hayan diferentes fracturas, diferentes pliegues, ¿no? Entonces, no va a ser uniforme, ¿ya? Esto ya lo hemos visto ya anteriormente, esto está
controlado con este diagrama de esfuerzo de formación, ¿no? Por ejemplo, aquí en este diagrama, la recta OA representa la deformación elástica. Entre A y B es el límite elástico. Límite elástico. Que si el esfuerzo se hace mayor, entonces ya entramos a la plasticidad. A la plasticidad. Eso es entre B y C. Luego, entre C y E tenemos diferentes tipos de deformaciones, pero al final la muestra va a tener que ceder por fractura o rotura, ¿ya? Que ninguna roca va a tener la capacidad de soportar tanto esfuerzo, ¿no? Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo se ha entendido hasta aquí? Y pasamos finalmente a esto de fallas. ¿Qué cosas son las fallas? Ya esto es un breve estudio sobre el curso de geología. Las fallas, ya sabemos, son fracturas de los materiales en respuesta a esfuerzos tectónicos compresivos. Es decir, se debe mayormente la ocurrencia de fallas debido a fuerzas de compresión. Y aquí van a surgir diferentes denominaciones, ¿no? Los Horst y los Grave. Horst y Grave, ¿ya? Entonces, y de aquí vamos a tener ¿qué cosa? Las fallas que ya todos conocemos sus elementos geométricos, ¿no? De esta falla. Tenemos el plano de falla, el salto de falla, es decir, el movimiento, el desplazamiento vertical que tienen los dos bloques. Uno es la caja techo, el otro es la caja piso. Y esos serían los principales elementos. Y vamos a tener dentro de estas fallas normales o directas, tenemos lo siguiente. Las fallas normales o directas. Dice, su origen es por fuerzas de tracción o tensión. Observen el sentido de las deformaciones, ¿no? Entonces, aquí en la falla normal, la caja techo desciende y la caja piso asciende, ¿ya? Ese es el concepto general. Caja techo desciende, caja piso asciende, ¿ya? Esa es la normal o directa. La inversa es formada por fuerzas generalmente de compresión, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico, ¿qué podemos decir? Que
la caja piso asciende y la caja techo asciende y la caja piso desciende, ¿no? Esto entonces se deben a fuerzas de compresión, Luego, este tipo de fallas lo hemos visto en un video, ¿no? Son aquellas en que el desplazamiento no es ni hacia arriba ni hacia abajo, sino aquí se deslizan en forma horizontal, ¿ya? Forma horizontal. Luego tenemos los plegamientos, que se dan también bajo esfuerzos compresivos de origen tectónico y consisten en deformaciones dúctiles, es decir, que no se va a producir la fractura, sino que se van a deformar, pero sin roturas. Y ahí estas se van a originar como ejemplo en cuencas sedimentarias, ¿no? Y también lo que va a originar es la formación de anticlinales y sinclinales, ¿no? Anticlinales y sinclinales. Y ahí tienen, ¿no? En la lámina A, los estratos están en una posición normal en la figura, pero si actúa la compresión, ¿qué va a pasar? Eso lo tenemos en el bloque P. Observen, ahí se ha formado anticlinales, ¿no? Anticlinales, es decir, los estratos originales se han deformado, ¿no? Se han deformado. Y final ya esta teoría de Robert Hooke, el cual indica en términos generales, ¿no? Que a mayor esfuerzo, mayor deformación. ¿Ya? Es decir, como dice aquí la diapositiva, si hay mayor fuerza, habrá por lo tanto mayor deformación, ¿no? Ya sabemos que esta es la famosa ley de Hooke. Esto nunca se olvida. Seguro ustedes lo han visto en el curso de estática, en el curso de resistencia. ¿Ya? Bien, ¿alguna aclaración? Estas curvas de deformación ya las hemos visto también. El caso A es para una sustancia dúctil. El caso B es para un cuerpo que observen, tiene una deformación elástica.
Luego, hay un breve lapso que se denomina el punto crítico, ¿no? Luego de este punto crítico va a venir la deformación plástica y luego ya va a venir la ruptura. Y en el gráfico C, observen que directamente se va a la ruptura. No hay ningún tipo de deformación, solo se va directo a la ruptura. Bien, entonces les voy a pasar un video sobre la ley de Darcy, ¿no? Entonces, esto les voy a pasar aquí para que esto quede ya perfectamente definido, ¿ya? Y ingresan. Ya. A ver, ¿me escuchan? Aló, aló. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, Sí, buenas tardes. Sí, se la Sí, escucha. Sí, ingeniero, sí sí, se la escucha. sí, ingresen a esa dirección. Este video es bastante interesante y vamos a hacer, les voy a explicar varias cosas en este video, ¿ya? A ver, ingresen. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Ya, a ver, todos están aquí. A ver, podemos empezar. Podemos empezar. A ver, me avisan. Aquí les voy a explicar varias cositas, ¿ya? Empezamos. Aló, aló. Ingeniero, Sí, ingeniero, ya estamos ahí. estamos Ya, mirando el video. ya, listo, listo. Todavía no lo vamos a verlo juntos. Ya, empezamos entonces. Este video, como indica, ¿no? Dice cómo se mueve el agua en el suelo, ¿no? El agua, se sobreentiende el agua subterránea, cómo se mueve en el suelo, ¿ya?
de la Universidad de California en Davis. En este video vamos a ver cómo el agua se mueve en el subsuelo. El objetivo de este video es que ustedes vean cómo el agua se mueve en el subsuelo y cuando veamos eso vamos a ver los principios fundamentales de hidrología de agua subterránea. En este caso, y veremos, bueno, es la ley de Darcy, la conductividad hidráulica y el gradiente hidráulico. Empecemos por marcar nuestro nivel de agua en el modelo. Ahora, lo que haremos es que voy a poner agua con colorante aquí en el río y veremos cómo esa agua con colorante se mueve hacia el subsuelo. Listo, aquí, a ver, ahí. ¿Cómo se denomina este depósito en el cual el agua subterránea se va a mover, ¿no? Porque el agua siempre va a tener una gradiente o una pendiente hidráulica. Y gracias a esta pendiente, a esta gradiente, el agua se va a desplazar. En el caso de Juliaca, este movimiento es muy, pero muy lento, ¿no? En un día puede llegar a algunos milímetros o centímetros, de repente 2, 3 centímetros, ¿no? El agua subterránea en Juliaca, el movimiento del agua subterránea en Juliaca es muy, pero muy lento. Y todo ese depósito de color azul, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se denomina? Nivel freático. Nivel freático viene a ser el nivel que está arriba de este depósito de color azul, toda la parte de arriba, toda la parte superior, ¿no? Toda la parte superior, eso viene a ser el nivel freático. Eso viene a ser el nivel freático, ¿no? Entonces, y todo este depósito, ¿cómo se denomina? Observen que este depósito está cerrado en la parte de arriba, está cerrado en la parte de abajo, prácticamente el estrato de arriba y el estrato de abajo es un estrato impermeable, ¿no? Y en conjunto a este depósito, donde está este colorante, ¿cómo lo denominamos técnicamente? Lo denominamos... Capilaridad. No. La capilaridad es cuando este nivel freático empieza a subir, ¿no? La capilaridad es cuando este nivel freático empieza a subir. Pero tienen que tener en cuenta que la capilaridad no es el agua misma, sino que la capilaridad viene más arriba, ¿no? No sé si me deja entender, ¿no? Donde esté el agua, ese es el nivel freático. Pero por encima del nivel de esta agua, los estratos están ligeramente saturados, están húmedos. Entonces, desde que los estratos están ya húmedos, antes si hacemos una perforación, vamos a encontrar que los estratos están ligeramente saturados. Seguimos la perforación y vamos a encontrar ya el nivel del agua. El nivel del agua viene a ser el nivel
freático. Freático. ¿No? Freático. Y la capilaridad está por encima del nivel freático. Por encima del nivel freático. Pero en conjunto, todo este depósito de color azul, ¿cómo se denomina? Se denomina, a ver, se denomina un acuífero. ¿Ya? Ustedes cuando escuchen la palabra acuífero, ubíquense, siempre piensen en este videíto y todo ese lugar, ¿no? Por donde se mueve el agua, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, eso es lo que se denomina el acuífero. Y este acuífero tiene que tener una capa superior y una capa inferior. Principalmente la capa inferior tiene que ser impermeable. Impermeable. Porque si no fuese impermeable esta capa inferior, el agua pues seguiría hacia abajo, seguiría yéndose hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, no se olviden del acuífero, ese depósito de color azul, donde esté el agua ahí, eso viene a ser el acuífero. Ahora, una pregunta para que se ganen ya un punto como intervención. ¿Dónde está el nivel piezométrico? A ver aquí, en este depósito de agua que vemos, ¿dónde está el nivel piezométrico? ¿Dónde está? A ver, les explico aquí, ¿no? Vamos a suponer, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, esto ténganlo bastante presente, ¿ya? Ya saben lo que es un acuífero, y este acuífero tiene que tener la capilaridad. ¿Dónde está? La capilaridad está más arriba del nivel freático. La capilaridad no es el nivel freático. La capilaridad está mucho más arriba. ¿Por qué? Porque la capilaridad ya es cuando ustedes hagan una perforación, entonces lo primero que van a encontrar antes de llegar al nivel freático, van a encontrar el suelo, la roca ligeramente ya saturada. Van bajando, bajan, y el suelo, la roca está más ya. Se nota que la roca, el suelo ya está siendo más saturado, pero todavía y aparece ya el agua ya. Entonces, lo primero ya es el nivel freático, pero la capilaridad está mucho más arriba, ¿no? La capilaridad está desde donde el suelo o la roca está ya parcialmente saturada, ya, o sea, donde hay agua. ¿Se entiende, no? Bien, entonces aquí el nivel piezométrico, ¿dónde está? En el fondo, ingeniero. En la superficie.
En el fondo, en el más fondo, donde ya el agua ya no puede filtrarse para adentro, ingeniero. No, no, no. El nivel del mar, ingeniero. En la superficie, ingeniero, en la superficie. Al No. inicio del agua hay una línea roja en el... No. A ver, les explico, ¿ya? Esto nunca se olvide. Miren, imagínense en este depósito aquí de color azul ahí. Ingresen ustedes un tubo, ¿ya? O si no, varios, bueno, un tubo nomás ingrese, un tubo de vidrio, tubo de los que hacen análisis en mecánica de suelos, en un laboratorio de química, un tubo. ¿De cuánto de diámetro? De repente de media pulgada de diámetro. Ingresan a través de ingresa el tubo donde está este depósito del agua. Entonces, el agua, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a tender a subir por este tubo. Va a tender a subir por ese tubo. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue su fuerza dinámica. Su fuerza dinámica, ¿no? Entonces, vamos a ingresar el tubo y el agua va a subir por el tubo hasta una determinada altura. Hasta una determinada altura. A eso es lo que denominamos el nivel piezométrico del agua. Ya es algo experimental. Ya ustedes en este acuífero, si no llevan el tubo, entonces no van a poder saber dónde está la cota piezométrica, el nivel piezométrico. No. Tender a subir por el tubo. ¿Hasta dónde? Hasta donde el agua va a tener una presión hidrostática y va a subir de repente de este ingreso un tubo, el agua va a tender a subir por este tubo y va a subir en el tubo de repente 2 centímetros. A esa altura le determinamos su nivel piezométrico. Ese es su nivel piezométrico, que es diferente al nivel freático. No sé si se han dado cuenta ahora. ¿Se han dado cuenta en el ejemplo? Ha subido casi 1 centímetro en la línea roja casi. Sí, sí. Entonces, esa es su cota piezométrica. ¿Ya? Ustedes cuando vayan a un río, no sé si es que alguna vez han hecho este experimento, las aguas del río bajan. Lógicamente, por eso es que el río empieza a discurrir, ¿no? Principalmente si ustedes van a un río donde tiene desde sus nacientes, o sea, donde tiene bastante pendiente, ¿no? Y ustedes colocan el tubo, el agua va a subir, pues, casi lo va a llenar el tubo. ¿Por qué? Porque su fuerza dinámica, su presión hidrostática es tal en esa pendiente de que el tubo, ustedes lo van a ingresar y el agua se va a subir hasta arriba, casi todo el tubo. Si es
de unos 20, 30 centímetros, el agua va a subir, ¿no? En cambio, este mismo tubo lo llevan a la parte del río donde ya está ya o sea, en un terreno de poca pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza del agua, la fuerza, la presión hidrostática del agua es aquí muy baja, ¿no? En cambio, cuando el río está pues, en una pendiente hidráulica, en sus nacientes, ahí tiene pues una fuerza, una presión hidrostática bastante importante, ¿no? A eso es el nivel piezométrico. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? Eso es, esa es la gran Ingeniero. diferencia. Sí, sí. Por eso aquí les explico qué cosa, como dijo su compañero, capilaridad. No, la capilaridad está mucho más arriba. Luego viene el nivel freático. Pero a este nivel freático le ingresamos el tubo, el agua va a tender a subir, ¿no? De repente no sube nada. Entonces quiere decir que ahí el nivel piezométrico y el nivel freático tienen el mismo valor. Alguien puede decir, no, he puesto el tubo y no ha subido nada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la cota del nivel freático y la cota del nivel piezométrico son idénticas. Y eso no quiere decir, no, entonces eso siempre va a ser así. No, eso nunca va a ser así. A ver, vayan al río en sus nacientes donde está bajando a gran velocidad, coloquen ahí el tubo, el agua va a subir por el tubo hasta arriba, se va a ir, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ha quedado claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, entonces ya saben lo que es capilaridad, nunca se olviden, eso ustedes cuando estén en carreteras, en una obra de irrigación, no sé, en cualquier esto, no se olviden capilaridad, el nivel freático y el nivel piezométrico. Y este nivel piezométrico está regido por la ley de Darcy. Y la ley de Darcy se basa precisamente en la gradiente hidráulica. Si al río lo van a agarrar con una fuerte gradiente hidráulica, entonces su nivel piezométrico puede ser alto también. El agua se va a meter y va a subir por ese alto nivel que tiene. Pero si el nivel está casi cero y meto el tubo, igual como no hay desnivel, entonces el agua de repente ni sube nada. No, o sea, ahí se queda, ¿no? Ahora el agua de colorante se está moviendo en todas direcciones. Se está moviendo tanto a la derecha, a la izquierda, hacia abajo. Como te das cuenta, el agua del lado derecho se está el agua. Ahí, en esa posición, observen ustedes aquí, pueden ver de que el agua de color se ha subido un poquito más arriba que el nivel freático, ¿no? No sé si se darán cuenta, ¿no? Sí, ahí el nivel piezométrico está ligeramente un poco más arriba. ¿Ya?
Listo. A ver, continuemos. Del lado derecho se incrementa más rápido que el del agua del lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Básicamente, el agua se mueve de una elevación más alta a una elevación más baja. En este caso, la elevación del río, de la superficie del río es más alta que la superficie del subsuelo, en ambos sentidos. Sin embargo, la pendiente derecho, es decir, de donde estaba el nivel del río a donde estaba el nivel del acuífero, esta pendiente del lado derecho con respecto a la pendiente del lado izquierdo es más pronunciada, estaba más empinada. Debido a esto, la pendiente es más pronunciada. En este caso, el agua se moverá más rápido del lado derecho que del lado izquierdo. Sucedería lo mismo. Si yo pongo agua en esta mesa y está completamente a nivel, el agua no se moverá. Si después esa agua yo empiezo a levantar un poquito la mesa, el agua se moverá a cierta velocidad. Si la levanto más, se moverá más rápido. Ese levantar o bajar la mesa es el poner, es el ver esta pendiente. Entonces, uno de los principios principales de cómo se mueve el agua en el subsuelo es mediante esta pendiente, que se llama gradiente hidráulico. ¿Qué se llama gradiente hidráulico? Gradiente es esta diferencia entre la altura sobre la distancia. La altura sobre la distancia. Esta será la pendiente o el gradiente hidráulico. Entonces, ese es uno de los principios fundamentales de la hidrología subterránea. Entre más pronunciado, se moverá más rápido. El segundo principio es que el agua se mueve alrededor de las superficies del subsuelo. Va moviéndose, va pasando alrededor de todo el suelo, y debido a qué tanta porosidad, qué tantos espacios hay en el suelo, o qué tan compactado sea el suelo, se moverá más rápido o más lento. La característica del suelo, tanto a su porosidad y a cómo puede moverse el agua a través del suelo, se le conoce como conductividad hidráulica. Cuando se multiplican estos dos, se obtiene una velocidad. Esta velocidad se le conoce como la velocidad de Darcy. Lo que se ve aquí en este video es la ley de Darcy, de un científico francés que él fue el que descubrió este principio. Y qué tan rápido se mueve el agua en el subsuelo depende del tipo de suelo, de esa conductividad hidráulica y de la pendiente que existe en la diferencia de los niveles de agua. Básicamente este es el principio de cómo se mueve el agua en el subsuelo. Nuevamente, en resumen, el agua se moverá de donde existe mayor nivel a donde hay menor nivel. Se moverá más rápido cuando existe una pendiente que sea más pronunciada o menos pronunciada. Y también la velocidad depende del tipo de material del subsuelo, es decir, la conductividad hidráulica. Eso definirá la velocidad, qué tan rápido o qué tan lento se mueve en el agua en el subsuelo. Muchas gracias. Ya, a ver, una consulta. Aló, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha bien. Ingeniero, Ya. Sí, ingeniero, Listo. se escucha bien. A ver, ustedes imagínense, ¿no? Van, a ver, aquí voy a retroceder un poquito la diapositiva. Aquí. Entonces, aquí, imagínense, ahí están, este es un río. Ese río que está ahí, de color negro, ahí que lo han pintado. De un río. Ustedes van a un río X y van a hacer un trabajo, por ejemplo, de irrigación. Entonces, viene una persona y les dice, a ver, nosotros quisiéramos saber
¿Cuál es la gradiente hidráulica de este río? ¿Cuál es la gradiente o la pendiente hidráulica del río? ¿Cómo lo hacen en el campo? ¿Qué hacen? ¿Cómo determinamos la gradiente o la pendiente hidráulica? Sacando ángulo, ingeniero. La altura sobre la Sacando- distancia. Altura sobre distancia. Sí, la altura sobre la distancia, como dice aquí. Pero, ¿y cómo? Ya, vamos a suponer. Ya, ustedes ubíquense en una parte del río. Por ejemplo, no sé si logran visualizar aquí el cursor de mi laptop aquí en el punto A. Aquí en el punto A. Y en A determino qué cosa para sacar, dice, ¿no? El desnivel. Entonces, voy con mi GPS navegador y aquí tomo una lectura. Y el GPS navegador me dice, este punto donde tú estás parado tiene una cota de 3830. Esa es su cota o su altura. Entonces, bajo por el río, bajo, sigo el curso del río, sigo, me ubico en B, en el punto B. Y en B, el GPS navegador me da una cota de 3825. 3825. Ya tengo cota en A, cota en B. ¿Y qué otro dato requiero? Estoy con una cinta. Vamos a suponer una cinta de 50 metros. Y estiro la cinta a lo largo del río aquí, a lo largo, no a lo ancho, a lo largo, por donde discurren las aguas, desde A hasta B, estiro la cinta y mido 50 metros. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la gradiente o la pendiente hidráulica del río? 10%, Con ingeniero. toda esa información. 10%, ingeniero. No, es un poquito más. ¿Cuál era la cota inicial, ingeniero, de la 3830. 3830 en A. En B, 3825. Y la distancia entre A y B, lógicamente es una... Estiro yo la cinta y mido entre A y B. ¿Qué tipo de distancia es esa que voy a medir? Que la cinta me ha dado 50 metros. ¿Qué tipo de distancia es? Longitud inclinada. Distancia inclinada. Distancia inclinada. Entonces, y me pregunta, ¿cuál es? Sí, ¿Cuál es la distancia, ingeniero? la distancia es 50 metros entre A y B.
Sale 10.05, 10%. ingeniero. 10.05 ¿qué? Por ciento, ingeniero. La gradiente, ingeniero. 10.05%. Efectivamente. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Muy, pero muy bien. Cristian, Ticona Pilco, Cristian, ingeniero. Ya. Cristian Ticona Pilco, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Efectivamente, sale 10.05%. 10.05%. ¿Ya? Así, ustedes tienen que, cuando hagan un trabajo, el ingenio, ahí viene pues el ingeniero es de ingenio, ¿no? Entonces tienen que recurrir a diferentes. No sé si tendrían alguna otra aclaración, alguna otra pregunta de esta parte. No se olviden de este gráfico, ¿no? Ya la vez pasada les he traído un video para que lo vean y nunca se olviden lo que es porosidad, ¿no? O sea, por dónde se mete el agua, por la derecha, por la izquierda, eso es. Ya. Entonces, si no hay otra pregunta, otra aclaración, entonces daríamos por terminada la clase y mañana nos vemos. Mañana ya nos vemos. ¿Ya? Listo, listo. Ya. Hasta mañana.